Hola para todos. Vamos a iniciar con esta segunda parte que se llama Doctrina de Dios eh, o Teología Propia. Acabamos de terminar 4 lecciones sobre bibliología con el fin porque no podemos estudiar acerca de la doctrina de Dios sin entender la palabra que ha sido revelada. Porque la única forma como nosotros podríamos conocer a Dios es a través de la palabra, no hay otra fuente. Solamente es que Dios mismo decidió revelarse. Y entonces vamos a entrar en esta segunda parte después de ver esa base, como lo explicamos en un diagrama antes de iniciar, para poder entrar a conocer quién es Dios. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el carácter de Dios y sus atributos incomunicables. Una gran pregunta que se ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, y los hombres se han hecho, es ¿cómo sabemos que Dios existe? Y de hecho a lo largo de la historia, filósofos, diferentes personas, y ver lo que se hace en las culturas de cómo las personas sienten como la necesidad de que existe alguien supremo, que generan religiones a través de eso. Pero siempre se ha hecho la pregunta, ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Dios realmente existe? Y para iniciar a hablar sobre esta doctrina es importante iniciar con esa pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Y vamos a ingresar o vamos a iniciar hablando sobre la existencia de Dios. Primero, todo ser humano siente por dentro que hay un Dios. Charles Spurgeon decía que en el corazón de cada hombre hay una necesidad que solamente Cristo la puede llenar. Cada hombre siente su necesidad, que existe un Dios supremo. Que hay algunos que lo hacen de acuerdo a sus propias percepciones, ya es otra cosa. De pronto no lo hace de acuerdo a la revelación bíblica. Es muy constante que uno escucha periodistas, personas del arte, músicos, diciendo que sí, que ellos creen que existe un Dios y que es un Dios de amor y que es un Dios que cada uno tiene en su corazón, pero no es un Dios de la Biblia. Eso nos demuestra que cada ser humano siente la necesidad de que Dios existe, va partiendo desde ahí. Por eso es que los filósofos de hace mucho tiempo partían también desde esa realidad de que Dios existe. Es solamente desde hace poco que se está levantando personas a decir que Dios no existe, y dentro de la ciencia tantas personas que dicen que Dios no existe, pero si miramos hacia atrás, la mayoría de las personas que eran reconocidas por su intelecto, personas de ciencia, todos creían que Dios existía. Y segundo, creemos que la evidencia que se halla en la Biblia y en la naturaleza. Hablamos sobre la revelación especial y sobre la revelación general en la bibliología, de cómo la naturaleza nos habla de Dios, y la Biblia la revelación especial, que es la única forma como el hombre puede ser salvado. Entonces vamos a iniciar desde esa primera pregunta. La humanidad siente a Dios en su fuero interno. Dice la Biblia en Romanos 1:21 que incluso los gentiles incrédulos conocieron a Dios, ya que si de pronto más adelante vemos en diferentes versículos que se hacen necios a pesar de tantas evidencias que la naturaleza nos muestra, porque nosotros tenemos una fe razonable, nosotros no tenemos una fe ilógica, una fe sin fundamento, es una fe que muestra que todo lo creado por Dios apunta a Dios y que realmente existe Dios. Los incrédulos conocieron a Dios, y lo vamos a ver como dice Romanos 1:21, pero se volvieron necios, y es el necio el que dice en su corazón, no hay Dios. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, la Biblia nos deja claro en Romanos, Pablo escribiendo a los romanos, que las personas conocieron a Dios porque Dios se ha revelado de muchas formas. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dios se ha revelado de muchas formas a la humanidad, a través de la naturaleza, a través de su fuero interno, como estamos viendo en esta pregunta, a través de muchas formas, pero a través de sus necios razonamientos, de esos razonamientos que ellos dicen que son lógicos, pero realmente son ilógicos, se entenebrecieron y dicen, Dios no existe. Dice, activamente y a propósito rechazaron algo de la verdad en cuanto a la existencia y el carácter de Dios que conocían, dando a entender que cualquier persona
que se levante y diga que Dios no existe, está negando algo de verdad que ha sido revelado en la naturaleza. Por ejemplo, aquí vemos aquí abajo a Stephen Hawking, cómo él constantemente manifestaba, y lo hacía de muchas otras formas, creo que hasta escribió un libro con eso, que él dice que Dios no existe. Y él, a través de que se tuvo tanto entendimiento de la ciencia, tanto entendimiento de tantas cosas que no han tenido muchas personas a lo largo de la humanidad, vio que muchas cosas que las personas no entienden, él mismo rechazó la verdad y se entenebreció hasta el punto de decir que Dios no existe. Seguimos en Romanos capítulo 1 y el versículo 25 dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, quiere decir que muchas de estas personas entendieron la verdad, una verdad que solamente proviene de Dios, una verdad que solamente que apunta a Dios. Ellos dicen, cambiaron esa verdad por la mentira, o sea, rechazaron la verdad y se entenebrecieron, creyéndose inteligentes, realmente se hicieron necios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, orando también que muchas de esas personas adoran otros seres creados por ellos mismos, seres creados por madera, seres creados por otras cosas, y no honrando al Dios verdadero. Dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:19 también dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se les manifestó. Nadie puede decir que Dios no existe. Dios ha manifestado y de muchas otras formas, de muchas maneras, de muchas formas, a través de la naturaleza, a través de todo lo que vemos, de los acontecimientos, todo nos apunta de que existe Dios. Dice, la Biblia también reconoce que algunos niegan sentir en su foro interno a Dios e incluso niega que exista Dios. Como les decía, todos tenemos en nuestro interior algo que habla que existe un ser superior, pero hay veces, hay muchas personas que quieren ir en contra de eso. Lo que hacen es, digámoslo así, como bloquear su conciencia para que no le apunte que existe un Dios. Hay muchas personas que llegan como no pueden ir en contra de su conciencia, solamente dicen, quizás existe un Dios. No llegan hasta el punto de negarlo, porque hay muchos tipos de ateos, y también hay personas gnósticas. Y hay muchas personas que dicen, probablemente Dios existe, probablemente Dios no existe, pero andan como si Dios no existiera. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, porque actúan como si Dios no existiera. Una de las actitudes de una persona necia, una de las actitudes de aquellas personas que cambiaron la verdad por la mentira, es que actúan como si Dios no existiera. Y algo que nos diferencia a nosotros como creyentes es porque creemos que Dios existe. Entonces actuamos entendiendo que hay un Dios que juzga a los vivos y a los muertos, hay un Dios que es santo, hay un Dios que es sublime, y actuamos y vivimos para agradar a Dios. Entonces dice, el pecado conduce a las personas a pensar irracionalmente y a negar la existencia de Dios. Cuando entremos a ver un poco sobre amartología, sobre el pecado y entender que el pecado nos puede llegar a un punto de corrompernos hasta el punto de que no vamos a entender ni comprender la verdad. Y el pecado lleva a eso, a volvernos ciegos ante muchas realidades que están a nuestro alrededor. Entonces dice, el pecado conduce a muchas personas a pensar de una forma irracional y a negar la existencia de Dios. Es el pecado. Y a las personas dejarse llevar por su pecado. Y a creer y entender un Dios el cual no es el bíblico, sino de acuerdo a sus percepciones. Hoy estamos viviendo eso. Las personas ya no quieren seguir un Dios de la Biblia, sino un Dios de su propia percepción, y dicen, es que el Dios el que yo creo solamente es amor, es un Dios que solamente me llama para el bien, es un Dios que no me juzga. Es más, en estos días escuché por ahí, viendo a Madonna, y Madonna llegaba y decía que la religión no llevaba al amor, que la religión no llevaba nada, que la religión no llevaba a que se entendieran muchas cosas de la humanidad, claro, porque las personas quieren es vivir a su antojo, vivir como ellos quieran, vivir como a ellos les plazca, entonces no quieren saber nada de la verdadera religión que nos habla la Biblia. Entonces, que lo que lleva a eso, que las personas crean un Dios de acuerdo a sus pareceres y digan que no existe el Dios de la Biblia. En la vida del creyente, esta conciencia interna de Dios se vuelve cada vez más fuerte y distinta. Y cada vez más nuestro discernimiento, al entender claramente la palabra, se va agudizando para poder entender qué es de Dios y qué no es de Dios,
qué es bíblico y qué no es bíblico. Este seminario de teología sistemática nos lleva a que podamos agudizar ese discernimiento y esa conciencia interna nos da a entender de todo lo que nosotros vivimos, de la providencia de Dios, de su voluntad, de su naturaleza, de todo lo que sucede en la historia, en la humanidad, nos da a entender de que nada está fuera del control de Dios y que realmente hay un Dios que lo controla todo y tiene control de todo. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Los verdaderos creyentes tenemos esa conciencia de que somos adoptados, de que de verdad somos hijos de Dios, de que hemos sido salvados por el plan de redención por medio de Cristo, de que hemos sido justificados y que hay una obra de regeneración en nuestras vidas. Y sabemos que esa es la comunión que tenemos, que podemos clamar y decir, Abba Padre. Esa conciencia interna es cada vez más real. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hay un gozo que tenemos los verdaderos creyentes porque sabemos que aunque a pesar de que no lo veamos, hay algo en nuestro interior que nos da testimonio de que existe Dios y la palabra nos muestra que hay un Dios que es real y verdadero y nos alegramos a pesar de que no lo veamos y sabemos y confiamos que lo que le dice la palabra es verdad. Porque lo único que nos habla de la existencia de Dios es la palabra, porque Dios mismo decidió revelarse. Y la única forma que nosotros podemos conocer de la existencia de Dios es a través de la Biblia, no a través de viviendo experiencias emocionales, que así es que se han basado las sectas y las religiones de este mundo, a través de experiencias y percepciones y sueños, que eso pueden ser creados por el corazón del hombre. Entonces, primero hemos visto que es a través de un fuero interno que tenemos nosotros, la conciencia nos dice que Dios existe. Tanto las personas incrédulas también entienden eso, y los creyentes, porque sabemos que es el Espíritu Santo que da testimonio de que somos hijos de Dios. Hablando de los verdaderos creyentes. Segundo, la evidencia que está en la Biblia y en la naturaleza. Lo hablamos un poco cuando hablamos sobre bibliología. Y también cuando en algún momento Dios nos permita estudiar sobre teología filosófica, porque la fe de nosotros no es irracional, tiene una base, y la naturaleza muestra que existe Dios. Ahorita vamos a ver algunos de los argumentos que se han querido nombrar a lo largo de la historia, y es porque, por ejemplo, hoy en día se están levantando muchos científicos que creen en algo que llama el diseño inteligente, y dicen que todo lo que está creado no puede haber sido creado por casualidad, tuvo que haber sido un Dios superior. Eso sí, hay muchos que dicen que es el Dios de la Biblia y ahí también hay muchos científicos que son budistas, pero bueno, están reconociendo que hay un ser superior porque todo lo que es creado es un diseño perfecto y detallado y aún con condiciones que tuvo que haber sido un ser superior el que creó todo lo existente. Y la naturaleza nos muestra eso. Hay estudios sobre cómo se han creado como los girasoles, la forma tan perfecta o perfecta más bien digamos, o esa forma como fue creado hasta el punto de que ese funcionamiento que tiene un girasol es algo determinado y funcional. Entonces la naturaleza nos muestra eso. No obstante, todo eso nos ayuda a entender, todo lo que es la revelación en general nos ayuda a entender que hay un Dios, pero esa revelación general jamás nos va a llevar a la salvación. Ya hemos dejado claro que es a través de la revelación especial que es la Biblia. Entonces, la Biblia da por sentado por todas partes que existe Dios. La Biblia no trata de explicar a las personas que probablemente exista Dios. No es tratando de explicar, pero mire, es que Dios existe. Nos da por sentado desde el inicio que Dios existe. Así inicia la Biblia. El primer versículo de la Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios, sino que empieza de inmediato a decirnos lo que Él ha hecho. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Desde el mismo momento la palabra da por entendido que Dios existe y es el creador de todo lo visible. Dice, el mundo también da abundante evidencia de la existencia de Dios, como lo hemos venido hablando. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Podemos entender el poder de Dios, podemos entender que existe Dios, la deidad, a mirar el universo, a mirar la naturaleza, pero eso jamás nos va a llevar a la salvación. Pero podemos entender, y la propia Biblia
y propio Romano dice, de modo que no tiene excusa, nadie tiene excusa al hablar en contra de la existencia de Dios. El hombre mismo, creado a imagen de Dios, es el que da abundante testimonio de la existencia de nuestro Señor. Entonces dice, hay una excelente evidencia adicional en la naturaleza, por eso coloqué esta imagen sobre la naturaleza. Hechos capítulo 14, versículo 17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, Dios mismo ha dado testimonio de muchas otras formas, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, tanto a los creyentes como a los no creyentes, tanto a los elegidos como a los réprobos. Dios siempre ha sido misericordioso y eso es lo que en ocasiones se llama la gracia común, que en algún momento hablaremos sobre ello. Dios ha dado lluvia, Dios ha tenido buenos tiempos, Dios ha sustentado a la humanidad. Pero como las personas se acostumbraron a esto, creen que de pronto se lo han conseguido por su propio esfuerzo o por causa de la naturaleza y no han honrado a Dios. Han querido ir en contra de la verdad. Pero testimonio y evidencia hay por todos lados, cada día y en cada momento. Y uno de esos testimonios es el tiempo fructífero, el sustento, la lluvia que Dios da a todas las personas en este planeta Tierra. Salmo capítulo 19, versículo 1-2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. A nosotros, cuando nosotros miramos el cielo, cuando de pronto tenemos la posibilidad de tener un telescopio y mirar el universo, planetas, estrellas o lo que se muestra, lo único que podemos decir, qué glorioso es Dios, porque el cielo habla de la gloria de Dios, el firmamento anuncia de las obras maravillosas que Dios ha hecho, y podemos decir, Dios es sorprendente, y lo poco que conocemos, porque lo podemos comparar que es el conocimiento de una gota con la infinitud. Así es lo que nosotros podemos entender de Dios. Dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Todo en la Biblia y toda la naturaleza prueba claramente que Dios existe, por eso no hay excusa. Cualquiera que quiera ir en contra de esto es porque se ha entenebrecido, ha querido cambiar la verdad por la mentira y es necio. Dice, y nuestro Creador es poderoso y sabio, como la Biblia lo dice. Miremos algunas pruebas que se han dado a lo largo de la historia. Muchos de esos argumentos son racionales, filosóficos. Muchos de esos argumentos los han generado personas no creyentes, pero son argumentos valederos que se han dado a lo largo de la historia con el fin de demostrar la existencia o argumentar la existencia de Dios, basándose de que cualquier persona y a lo largo de la historia siente que existe un Dios, pero lo quiere explicar a través de muchas otras formas, no explicarlo a través de la palabra, sino explicarlo a través de sus argumentos y razonando de lo que ve. Uno de esos argumentos históricos es el argumento ontológico. Y el argumento ontológico, o sea, hablando de que es propio del hombre, dice, el hombre tiene la idea de un ser absolutamente perfecto, que la existencia es un atributo de la perfección y que por tanto debe existir un ser absolutamente perfecto. Entonces el argumento ontológico se basa de que como todos tenemos entendimiento de que existe un Dios superior, esa existencia y como se comprueba a lo largo de toda la historia de la humanidad desde el inicio y cuando se encuentran excavaciones y se encuentran ciertas civilizaciones, todas las civilizaciones han tenido su propia religión, su propia percepción de la existencia de un Dios, ciertas tribus se encuentran, siempre ha existido religiones que muestran que el hombre siente la necesidad y la culpa y la necesidad de buscar un ser superior, sea de forma incorrecta o correcta, ¿cierto? Porque la única forma correcta es basada en la palabra revelada. Y ese argumento ontológico llevó a muchas personas a argumentar de que si el hombre siente esa necesidad, es porque realmente existe un Dios perfecto. Al ver esto tan hermoso, tan precioso, y el hombre tan imperfecto, es porque debe existir un Dios perfecto, basando desde ese argumento ontológico de esa idea que tiene el hombre. Son argumentos que muchas personas filósofos han tenido. El otro, el argumento cosmológico. Todo lo que existe en el mundo debe tener una causa adecuada, y siendo así, también el universo la debe tener, es decir, una causa
indefinidamente grande. Sabemos que hay muchas teorías, la teoría del Big Bang, muchas teorías que a lo largo de la historia se han relacionado, y la idea de que todo fue creado por casualidad o todo fue creado de un momento a otro no tiene ni siquiera base razonable. De hecho, en la actualidad también hay muchos científicos creyentes y han basado que todas las teorías son teorías y no son comprobadas, o sea, no son comprobadas realmente ni tienen una razón valedera, porque le faltan mucho, hay muchos huecos para tratar de explicarlo y porque jamás lo van a poder explicar. Y entonces muchos de estos argumentos cosmológicos es que no fue al azar, porque pareciera que nos quisieran explicar que la creación fue al azar, fue un momento a otro, fue por casualidad. No, sino que el argumento cosmológico nos explica es que la creación tanto del mundo, el ser humano y el universo tiene una causa que fue creada por un ser superior, una causa que fue definida, un propósito, una decisión voluntaria de ese ser. Por todo lo que vemos no fue al azar, ni la casualidad, ni porque la naturaleza decidió algo inerte de un momento a otro, no, sino que habla de que tuvo una causa inicial, y esa causa tuvo que haber sido Dios. Dice, entonces, todo tuvo una causa indefinidamente grande, no fue por casualidad, es lo que habla el argumento cosmológico. El argumento teleológico dice, por donde quiera que el mundo se contemple, revela inteligencia, orden, armonía y designio, denunciando así la existencia de un ser inteligente y de firmes designios, tal como le exige la producción de un mundo tal. O sea, si dijéramos que la creación ha sido al azar, podríamos decir que existirían muchos desórdenes, mucho desequilibrio, cosas que no cuadran, pero lo que vemos, el argumento teleológico es que toda la creación, todo lo del hombre, todo lo que existe, tiene sus leyes y tiene su orden, lo que revela que hay reglas establecidas, lo que revela que existe un ser superior que estableció reglas, que estableció orden, que estableció un fundamento organizado, por lo tanto no podemos decir que fue al azar, ni que fue que se dieron las cosas porque sí, porque si no eso llevaría a un desorden. Y lo que vemos es que hay orden y todo lo creado tiene inteligencia y hay armonía. Mire todas las partes de nuestro cuerpo, tienen una armonía entre sí, que ya funciona la naturaleza, cómo se van estableciendo las sociedades. Hay un orden que solamente podemos decir que existe un Dios que estableció eso. Mire que aún hasta nosotros, eso también viene a parte del argumento moral, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, entendemos que hay cosas que están bien y están mal. Eso también lo entienden los no creyentes. Aún hasta ciertas tribus que están alejadas tienen su propia organización y tienden a eso por la forma como fuimos creados y como ha sido creado todo. Todo tiene reglas. Existe la ley de la gravedad, existen leyes, diferentes normas, como se van creando las sociedades y las personas lo vamos determinando y entendiendo a lo largo de la humanidad, de la historia. El argumento moral, el que vine a hablar, que hace poco hablé. La existencia de alguien como legislador y juez tiene absoluto derecho de gobierno sobre el hombre. Es el reconocimiento por el hombre de un bien supremo y su búsqueda del ideal moral. Entendemos cuando algo está bien y está mal. Por ahí hay una historia de unos indígenas que permitieron entre ellos robarse entre sí y lo vieron como algo normal. Y robaron y entre ellos se robaron y lo veían como algo normal. Y vieron a lo lejos un barco británico, nunca habían visto algo tan impresionante como barcos ni nada de eso, y pensaron que era Dios. Y en el momento que vieron eso y ver ese barco entre ellos mismos, empezaban a devolverse todo. ¿Quién les dijo a ellos que eso que habían hecho estaba mal y que sintieran culpa por lo que habían hecho? Nadie. Había algo en ellos que entendían que hay un Dios que juzga lo que está bien y lo que está mal, a pesar de que no tengan un entendimiento correcto. Ese argumento moral nos lleva de que hoy en día hay muchas personas que juzgan lo que está bien y está mal, a pesar de que la justicia en este tiempo está tan desintegrada y hay veces vaya más bien a las percepciones de los hombres, pero siempre van a haber personas que van a defender lo que Dios ha establecido de las reglas y las leyes morales, porque Dios ha establecido eso, Él es un legislador y muchas personas van a ser juzgadas por sus obras al final de la humanidad. Y siempre se va a buscar ese ideal moral. Y cuando vemos que hay algo que está mal, hay en nuestro interior que nos dice que eso está muy mal. Y está el argumento histórico o etnológico.
Todos los pueblos, lo explicamos también, y las tribus de la tierra se encuentra un sentimiento de lo divino, que se manifiesta en culto externo. Siendo universal, este fenómeno debe pertenecer a la misma naturaleza del hombre. Lo hablamos hace poco, miremos civilizaciones, tribus desde el inicio, todas han tenido una especie de religión, sienten un vacío de buscar a Dios, todas. ¿Por qué? Porque es un argumento que se ha querido mostrar a lo largo de la historia, de que todos apuntamos, y entonces si siempre se ha creado eso y nadie les ha dicho y ha sido una necesidad a lo largo de la historia, es porque Dios existe. Dios existe, que de pronto no sea el camino correcto a Dios, pero se ha evidenciado de que esa necesidad es real. Entonces todos estos argumentos no salvan, todos estos argumentos tampoco nos llevan a conocer a Dios, pero sí nos ha llevado a la humanidad a entender de que hay un Dios. Y son argumentos filosóficos de diferentes razonamientos que se han hecho a lo largo de la historia y son válidos, pero no nos llevan a la salvación. Dice, evaluando estos argumentos racionales, se debe indicar ante todo que los creyentes no lo necesitamos. No depende de ellos nuestra convicción de la existencia de Dios, sino de que aceptamos con fe la revelación que de sí mismo ha hecho Dios en la Escritura, pero es necesario comprenderlos, y más al estudiar esta parte de teología propia. Dice, tienen importancia como interpretaciones de la revelación general de Dios, hablando de la naturaleza. Muchos de los apologistas utilizan estos argumentos para tratar de acercar a las personas a la verdad. No obstante, esto no salva, lo único que salva es el entendimiento de la verdad revelada. Dice, y exhiben cuán racional es creer en un ser divino. Nosotros no somos irracionales, no somos ilógicos, no es una locura, a pesar de que muchos digan que es una locura. Y nosotros, como Pablo decía, la locura de la cruz, pero nos exhibe de que cuán racional es creer en un ser divino. Y cualquiera que quiera ir en contra de esto, la Biblia lo llama necio. Listo, ya hablamos del punto A, de la existencia, ¿cierto? De Dios, de la revelación en la naturaleza, de la revelación en la Biblia. Entonces Dios mismo se revela en la naturaleza, se revela en la Biblia. Y también otra forma que podemos entender la existencia de Dios es a través de la cognoscibilidad de Dios. O sea, Dios puede ser conocido. No solo es que nosotros tengamos datos de Dios, nosotros podemos conocer quién es Dios. No obstante, no vamos a tener un conocimiento exhaustivo o un conocimiento total. Conocemos lo que Dios quiso revelar, pero podemos conocerlo. Por ejemplo, una ilustración con esto es que muchas personas, hablar de un presidente, pueden entender cosas o tener datos de un presidente, a leer revistas, a leer sobre su historia y todo eso, pero los únicos que lo pueden conocer es su familia y las personas que están cercanas. Nosotros no vamos a tener datos de Dios, nosotros vamos a conocer a Dios, y la Biblia nos llama a eso, con lo que Dios nos ha revelado. Quiere decir que podemos tener un conocimiento de Dios. Entonces vamos a mirar diferentes puntos. Primero, nunca podremos entender plenamente a Dios, jamás. Por eso la importancia de la eternidad. Hay veces cuando se lleva a pensar sobre la eternidad, y más con los jóvenes, pareciera como si la eternidad se mostrara como algo aburrido, y eso no va a pasar así. Lo que nosotros conocemos de Dios es como una gota comparado con la infinitud. Y nosotros vamos a estar expectantes, vamos a estar maravillándonos, vamos a estar sorprendiéndonos, que hay veces hasta difícil explicarlo con nuestras propias palabras, pero así va a ser la eternidad. Vamos a pasar conociendo a Dios y asombrándonos y viviendo en ese regocijo y ese entendimiento de quién es Dios. Dice, nunca podremos entenderlo completamente debido a que Dios es infinito y nosotros somos finitos y limitados. Nunca podremos entender plenamente a Dios. Nunca podremos tener un conocimiento total de Dios. Se dice que Dios es incomprensible, usando el término incomprensible en el sentido de que no se puede entender completamente. No vamos a entender jamás a Dios completamente. Podemos comprender lo que Dios ha revelado en su palabra. Salmo 145:3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es, estas palabras y los diferentes verbos que vamos a leer, es inescrutable. O sea, nosotros nos debemos de sorprender por la grandeza de Dios, y cada vez más nos vamos a sorprender, y cada día de nuestras vidas vamos a ver que Dios es soberanamente grande. La idea que IPE se quiere tener en este tiempo
de bajar a Dios y subir al hombre es antibíblico y eso es completamente una aberración. Lo que la Biblia siempre nos lleva es mostrar qué tan grande es Dios, infinitamente sorprendente. Y lo que yo quiero que entendamos con este estudio de la teología propia es entender quién es Dios y lo que la Biblia nos habla. Y el hombre es débil y necesita conocerlo. La grandeza de Dios está más allá de la búsqueda y del descubrimiento. Salmo 147, versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. O sea, algo que no tiene fin, el entendimiento de Dios. Dios no está aprendiendo, eso lo hablaremos cuando entremos a ver bien los atributos de Dios. Dios no está aprendiendo, Dios es completo en todo. Dios no es como el hombre, Dios ya todo lo sabe, Dios todo lo entiende, todo lo conoce, comparado con el hombre. Por eso, lo que escribí aquí en rojo, nunca podremos medir y conocer completamente el entendimiento de Dios. Es demasiado grande para que lo igualemos o lo entendamos. No entenderemos completamente a Dios. Salmo 139, 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Mira lo que decía el salmista. Ese conocimiento es maravilloso, alto es. No lo puedo comprender. Y no podemos llegar a ese entendimiento a través de fuentes externas, a través de la palabra. Por eso hombres leen y leen año tras año la palabra y profundizan, y uno lee un versículo y encuentra algo nuevo y vuelve a leer ese versículo y encuentra algo nuevo, hablando pues de la parte hermenéutica, de la aplicación de su ilustración, porque es algo maravilloso y la palabra es algo maravilloso. No obstante, no lo podemos comprender todo. Pablo explica esta incomprensibilidad de la siguiente forma. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Lo que nosotros conocemos es porque Dios nos lo reveló en su palabra. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y lo que tenemos es porque el Espíritu lo reveló. Y era necesario, como hablamos de la bibliología. Y lo que nos reveló es suficiente para nosotros. Ni nos falta, ni sobra. Es suficiente. Por eso la necesidad de toda la palabra de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, al final de una larga explicación de la historia del gran plan divino de redención, Pablo irrumpe en alabanza. Y podríamos decir que uno de los hombres que más entendió los misterios fue Pablo. No obstante, Pablo se sorprendía con esas riquezas y con ese maravilloso conocimiento, y por eso ese anhelo, y los verdaderos hijos de Dios anhelamos por entender la palabra, y cuando la palabra se sitúa en el lugar indicado, se sitúa en el centro, para nosotros es delicioso, es deleitable, y queremos aprender y conocer y profundizar para enseñar a otros. Y Pablo decía, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Él decía, qué profundo es la sabiduría y el entendimiento de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mira esos verbos, mira esas palabras que utiliza, insondables e inescrutables. O sea, es profundo. No solamente es verdad que nunca podremos entender completamente a Dios, sino que también es verdad que nunca podremos entender plenamente nada referente a Dios. O sea, no podemos comprender plenamente su grandeza, ni su amor, ni sus juicios, ni su entendimiento. Podemos comprenderlo claramente, fuertemente, de una forma que nos sorprenda, nos vislumbre, pero no completamente. Su grandeza, hablemos algo referente a Dios, su grandeza. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Por eso me aterra cuando las personas con ciertas predicaciones quieren disminuir a Dios, ese tipo de evangelio humanista, y pareciera como si Dios fuera un mandadero de nosotros. Es aterrador. La grandeza de Dios es inescrutable. Nosotros somos sus siervos, somos su creación, y a pesar de eso, la diferencia que tiene Dios con su creación es impresionante. Aún nosotros en la glorificación también la diferencia entre Dios y sus hijos es sorprendente. Su entendimiento, Salmo capítulo 147, 5 dice,
Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Sabemos que Dios entiende todo, pero no lo vamos a entender nunca, totalmente. Su conocimiento. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es hablando de ese Dios tan impresionante, que nos deleitamos día tras día, y esa fuente en la cual nosotros venimos y sumergimos de ese conocimiento es abundante y podemos entender y decir, qué grande es nuestro Dios. Dice, están más allá de nuestra capacidad de entenderlos plenamente. Nunca podremos conocer ni completa ni exhaustivamente ninguno de los atributos de Dios. Podemos entenderlos en parte, pero nunca de una forma completa ni exhaustiva. Nunca podremos saber demasiado de Dios, porque nunca agotaremos lo que hay que aprender acerca de Él, y por eso nunca nos cansaremos de deleitarnos al descubrir más y más de su excelencia, de su grandeza y de sus obras. Por eso cuando uno se sienta en una congregación a escuchar una predicación y textos que uno ha leído bastante por mucho tiempo y alguien los predica y encuentra siempre algo nuevo, y dice, qué impresionante, qué deleite, porque esa palabra fue revelada por Dios y no por los hombres, y es una palabra que edifica, y es edificada la iglesia, y la palabra crece. Siempre vamos a ser enriquecidos. Ni las más grandes mentes bíblicas, predicadores, lo conocieron todo. Punto 2. Sin embargo, sí podemos conocer de veras a Dios. Lo explicamos. No lo podemos comprender todo, pero tampoco quiere decir que nomás nosotros tengamos unos datos o ciertas cosas de Dios. No, nosotros podemos conocer a Dios. Y la Biblia nos llama a conocer a Dios. Y Dios quiere que lo conozcamos y Dios quiere relacionarse con sus hijos. Dice, aunque no podamos conocer a Dios exhaustivamente, sí podemos conocer verdades acerca de Dios. Concretamente, todo lo que la Biblia nos dice acerca de Dios es verdad. Y podemos conocer a Dios es con la palabra. Y yo enfatizo mucho esto. No es ni con experiencias, a pesar de que puede muchas cosas pasar. No es ni por nuevas revelaciones, ni por sentires, es por la palabra. Y Dios se relaciona con nosotros, claro que sí. Y Dios puede obrar muchas cosas, eso no lo dudamos. Pero Dios nos lleva siempre a conocerlo por su palabra. Primero, Dios es amor. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y este versículo nos deja entender que los que verdaderamente amamos y los que verdaderamente entendemos el amor es porque nos hemos relacionado y hemos entendido y conocido quién es Dios. Otro versículo, Dios es luz, 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Sabemos que Dios es luz y lo que Él más quiere es que nosotros no andemos en tinieblas, sino que vengamos a la luz para entender muchas cosas, porque la verdad nos hace libres. Dios es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hablando de la adoración que debemos tener. Dios es justo, con la medida de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso nos muestra la relación que Dios tiene con los creyentes. Esto no implica ni exige que lo sepamos todo acerca de Dios en cuanto a su amor, su justicia y cualquier otro atributo. Dice, lo más importante es que conocemos a Dios mismo, no simplemente información acerca de Él y lo que hace. Podemos tener un entendimiento de su justicia, podemos conocer su amor, podemos conocer su verdad, podemos conocer su plan de salvación, no a profundidad ni completamente, pero sí lo que Dios nos ha revelado y lo que nos ayuda a entender. Jeremías 9, 23, 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe sus riquezas. Mas alabes en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Nos debemos de gozar no en entender muchos misterios de la humanidad, sino en conocer a Dios. Dice que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas
quiero, dice Jehová. Por eso, cuando uno encuentra verdaderos teólogos serios, aquellas personas que estudian, aquellas mentes bíblicas, no son personas orgullosas. El orgulloso es el que cree que lo conoce todo. Ante al revés, una persona seria, un estudioso de la palabra, siempre va a querer aprender más. Y siempre le da importancia a lo que los demás le enseñan, porque tiene una actitud de que le enseña, porque sabemos que necesitamos aprender de otros, porque no lo conocemos todo. La fuente de nuestro gozo y sentido de importancia debe partir no de nuestras propias capacidades o posesiones, sino del hecho que le conocemos a Él. Lo más importante que podemos tener en esta humanidad es Dios. Podemos no tener nada en este planeta Tierra, pero si tenemos a Dios y conocemos a Dios, lo tenemos a todo. Todo. Es el más grande tesoro. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Y qué vamos a hacer en la vida eterna? Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a pasar una eternidad conociendo a Dios. Y aún así no vamos a acabar de conocerlo completamente. Siempre vamos a estar deslumbrándonos, sorprendiéndonos. Dice, la promesa del nuevo pacto es que todos conoceremos a Dios, porque Dios mismo es el que se ha revelado. No es porque el hombre quiera buscar a Dios, es porque Dios se ha revelado. Nosotros no estábamos buscando a Dios, Él nos encontró a nosotros y quiso revelarse, y quiso que lo conociéramos, y quiso que tuviéramos una relación con Él. Ese es el Evangelio. Hebreos capítulo 8, versículo 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Los niños pueden conocer también a Dios de una forma muy clara. Lo que hemos hablado del catecismo, esa idea de que alguien no puede comprender a Dios sino hasta que esté mayor, está mal. Los niños pueden conocer a Dios si se les lleva un estudio serio de la palabra, no llevándolo solamente a pintar, sino a que entiendan y conozcan a Dios con disciplina en los medios de la gracia, a leer la palabra, al orar, a congregarse. Pero todos podemos conocer a Dios. El hecho de que en efecto conocemos a Dios mismo se demuestra además al darnos cuenta de que las riquezas de la vida cristiana incluyen una relación personal con Dios. El entendimiento de la palabra no es algo frío, no es algo que llene solamente mi entendimiento, es una relación, es algo que yo aplico, y esa es la relación de Dios conmigo. ¿Y cómo nos relacionamos con Dios? A través de la oración, y Él nos habla mediante la palabra. No busquemos experiencias extrabíblicas. Si de verdad queremos escuchar a Dios, como dicen por ahí alguien, lea la Biblia en voz alta. Pero nosotros oramos a Dios, clamamos a Él, suplicamos a Él, y Él nos habla a través de la palabra. Por eso cuando vayamos a las reuniones de nuestras congregaciones, sentémonos a escuchar seriamente la palabra de Dios explicada en nuestras vidas. C. Vamos entonces a profundizar, a hablar sobre los atributos de Dios. Ya hablamos un poquitico sobre la revelación especial, general, sobre la cognoscibilidad, y vamos a hablar sobre los atributos de Dios. Algo impresionante es que en este tiempo poco se habla de los atributos de Dios y la necesidad de que como creyentes conozcamos de los atributos de Dios, debemos conocer quién es Dios. Cuando entendemos los atributos de Dios, tenemos un entendimiento ya diferente de lo que llamamos teología propia, de la doctrina de Dios, porque debemos conocer y entender quién es Dios, pero bíblicamente, no por concepciones propias. Al llegar a hablar del carácter de Dios, nos damos cuenta de que no podemos decir de una sola vez todo lo que la Biblia nos enseña respecto al carácter de Dios. Viene con el tema que estamos hablando antes. No vamos a conocer todo de los atributos de Dios, pero sí los podemos conocer hasta donde Dios nos los permita y hasta como la Biblia nos los muestra. Hay la posibilidad de que adoptemos un orden erróneo de los atributos o recalquemos tanto algunos que no presentemos apropiadamente los demás. Se han tenido como en diferentes teologías sistemáticas la forma de cómo presentar los atributos de Dios, que solamente pertenecen a Dios, y cómo esos atributos también se relacionan con los humanos. Y se han dado como diferentes versiones. Aquí los vamos a tratar de la siguiente forma. Vamos a hablar de los atributos incomunicables de Dios, o sea, atributos que Dios no comunica, que solamente le pertenecen a Dios.
y los atributos comunicables de Dios, o sea, que nosotros también podemos tener en cierto grado o en cierta medida. Porque los atributos que nosotros tenemos es porque Dios nos ha permitido tener. Porque siempre que leemos la Biblia, damos a entender que muchas de las cosas que tenemos, porque Dios las tiene, y es porque nos las ha comunicado en cierto grado. Y eso es lo que vamos a profundizar acá. Por ejemplo, el amor de Dios es comunicable, pero su omnipresencia no. Nosotros tenemos amor, no un amor perfecto. Hay veces hasta un amor demasiado imperfecto, pero tenemos amor porque Dios es amor. Pero nosotros no somos omnipresentes. La omnipresencia sí es de Dios. Y eso nos lo ha comunicado con los creyentes. Él sí solamente es omnipresente. Ni Satanás ni los ángeles tampoco lo son. Entonces, vamos a iniciar con esto. Entonces, para que reflexionemos. Al reflexionar un poco más, nos damos cuenta de que esta distinción, aunque útil, no es perfecta, porque igual nosotros no vamos a tener un amor perfecto. Dice, no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable y no hay atributos de Dios que sea completamente incomunicable. Como les he dicho, nosotros tenemos amor en cierta medida, pero no perfecto. Y cuando llegamos al cristianismo entendemos lo que es el amor y Dios ha derramado su amor sobre nosotros. Dice, esto será evidente si pensamos por un momento en algunas de las cosas que ya sabemos de Dios. Por ejemplo, la sabiduría de Dios, por lo general se podría catalogar como un atributo comunicable, porque podemos tener sabiduría. Dice, porque nosotros también podemos ser sabios, pero nunca seremos infinitamente sabios, como Dios lo es. Es algo que tenemos. Y el principio de la sabiduría es el entendimiento de Dios, ¿cierto? Dios nos da esos ciertos atributos en cierto grado, pero hay que decir que ninguno de estos atributos es completamente comunicable. Y ahora hablemos de los incomunicables. Los incomunicables porque se relacionan con respecto a la humanidad. Dice, ninguno de los atributos incomunicables de Dios está completamente sin por lo menos alguna semejanza en el carácter de los seres humanos. O sea, el atributo incomunicable es una comparación con los humanos y con las criaturas. Por ejemplo, Dios es inmutable, Dios no cambia, pero nosotros sí cambiamos. Nosotros podemos decir algo hoy y mañana decir otra cosa. Pero podemos llegar a ser hombres íntegros y hombres de verdad, pero no en totalidad, en cierto grado. Entonces, hablaremos primero sobre los atributos incomunicables de Dios, o sea, atributos que solamente le pertenecen a Dios y que Él no ha comunicado con la humanidad, ni los tenemos. Primer atributo es la independencia de Dios. La independencia de Dios se define como sigue. Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación para nada. Pero nosotros, el resto de la creación, le glorificamos y le damos gozo. O sea, Dios no necesita, Dios no tuvo necesidad de crearnos. Por ahí una vez escuché un predicador muy reconocido que dijo, es que Dios no sería Dios sin nosotros. Dios no tendría una existencia frustrada sin nosotros. Eso es una herejía. Dios sigue siendo Dios sin nosotros. No tuvo la necesidad. Ni por ahí también explicado, es que como él tenía la necesidad en muchas de teologías que enseñan, carismáticas, es que Dios tenía la necesidad de crear a la humanidad, y como Él es Dios, Él tenía que crear cosas. No tenía la necesidad de crear nada, ni los ángeles, nada. Seguía siendo Dios, y ya vamos a ver versículos. Este atributo de Dios a veces se le llama su autoexistencia o su aceidad, de la palabra latina ace, que quiere decir de sí mismo. Dios depende de sí mismo, no hay nadie por encima de Dios. Nosotros, no obstante, dependemos de Dios. Nuestras vidas, cada día, cada segundo, cada milésima, dependemos de Dios. La Biblia enseña en varios lugares que Dios no necesita de ninguna parte de la creación para existir, ni por alguna otra razón. Y no es que Dios estaba triste y entonces tenía que crear a los humanos para estar alegres. Para estar alegre, ¿no? Eso es falso. Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. Es importante entender esas dos palabras, independiente y autosuficiente. Y vamos a mirar estos versículos. Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida
y aliento y todas las cosas. Dios no necesita ni aun de nuestra adoración. Muchos de esos dioses antiguos, mitológicos, creían que tenían que llevar a las deidades ciertos alimentos, ciertos granos, ciertos rituales, porque ellos lo pedían y era la única forma de existir. Eso no es así en el Dios que nos muestra la Biblia. No necesitan nada, ni templos, ni nada que le podamos dar nosotros los hombres. Que muchas de esas cosas se las exigió en el Antiguo Testamento, sí, pero Dios no lo necesitaba. Tenemos que aprender a entender eso, porque no tendríamos un entendimiento incorrecto de Dios. Eso nos llevaría a creer que es que Dios necesita muchas cosas de nosotros. Dios sí exige por mandato, pero no las necesita. La implicación es que Dios no necesita nada de la humanidad. Job 41:11 dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. O sea, hablando de ese tema de Job, es como Dios respondiéndole a Job: ¿quién me ha dado a mí primero? ¿El hombre le hemos dado algo a Dios? No, antes todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Nosotros no tenemos nada que darle a Dios. A veces algunos han pensado que Dios creó a los seres humanos porque se sentía solo y necesitaba comunión con otras personas. Si esto fuera cierto, significaría que Dios no es completamente independiente de la creación. Esa idea nos lleva a creer que Dios necesita del hombre. Es que hay muchas ideas erradas. Solamente Dios es eterno y Dios es suficiente. Ni la materia es eterna, porque como les había dicho, hay muchas ideas que dicen que la materia es eterna. Ni la materia es eterna. Fue creada por Dios. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí lo que nos muestra es una relación hablando de la Trinidad, antes de que todo fuera creado. Había una relación, había una comunión, había algo glorioso, algo majestuoso. No es que Dios tenía una necesidad de hacer algo y lo creó, no había necesidad. Compartía su gloria antes de la creación. Lo que sí debemos de entender es que todo lo que Dios creó fue por una voluntad, una decisión voluntaria de Dios. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Había amor y comunicación entre el Padre y el Hijo, no es que se sintieran solos antes de la creación, y en esta comunión no había ni falta ni defecto que requiriera la creación de la humanidad. No faltaba nada, a Dios no le falta nada. Con respecto a la existencia de Dios, esta doctrina también nos recuerda que solo Dios existe en virtud de su propia naturaleza, que Él nunca fue creado y que nunca empezó a existir, siempre ha existido, no tiene ni principio ni fin. Nosotros sí tenemos principio. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas, porque Dios quiso. Solamente lo único que podríamos decir: porque Dios quiso. Él creó todo y lo creó para su gloria, no para la gloria del hombre. Eso es un evangelio humanista. Para su gloria, siempre vamos para la gloria de Dios. Moisés nos dice que Dios existió antes de que hubiera cualquier otra creación, Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, seguirás siendo Dios y por siempre será Dios. Y el ser de Dios es totalmente único. No es simplemente que Dios no necesita a la creación para nada. Dios no podría necesitar a la creación para nada. No es simplemente que nosotros existimos y que Dios siempre ha existido, es también que Dios necesariamente existe en una manera infinitamente mejor, más fuerte, más excelente, que a veces no podríamos ni comprenderla. Él existe y es real. Él es el creador, todos los demás somos criaturas, todos los demás pueden desaparecer en un instante, Él necesariamente existe para siempre y siempre será. Por eso, como se reveló al pueblo de Israel: yo soy el que soy. El mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y el que siempre seguirá siendo, el que no cambia. Nosotros, el resto de la creación, en efecto, glorificamos a Dios y le damos gozo. Claro que nosotros podemos darle a Dios gozo, y Él se alegra con su creación, y Él se deleita con su creación, pero no necesita eso, ni fue eso la necesidad para poder crear a la humanidad.
Si Dios no nos necesitara para nada, porque podrían hacer las siguientes preguntas, entonces dice, entonces ¿para qué nos creo? ¿Cierto? Si Dios no nos necesitara para nada, entonces ¿para qué nos creo? Y las preguntas nacerían lo siguiente, entonces ¿somos importantes en algún sentido? ¿Tiene algún significado nuestra existencia o la existencia del resto de la creación? O sea, ¿para qué fue? Para su gloria. Nosotros vivimos para su gloria. Nosotros no nos podemos gloriar en nosotros mismos, pero Dios es perfecto y Él se gloria en sí mismo. Claro que somos muy significativos porque Dios nos creó con un propósito. ¿Sí? Dice, porque somos significativos, porque Dios nos creó y ha determinado que debe ser significativos para Él. Dios mismo determinó que nuestra creación fuera significativa. Y para Dios es un deleite, y Él mismo se gozará y se deleitará en sus hijos, en su plan, que se ejecute a cabalidad, y es para su gloria. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, porque Él quiso y vivimos para Él. También es verdad que podemos dar gozo y deleite real a Dios, ese deleite, y Él se goza, y Él disfruta de sus hijos. Sofonías 3:17-18. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, reunirá a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. Claro que Dios tiene una razón por la cual creó las cosas, pero todo fue para su gloria. Listo, ya hablamos sobre la independencia de Dios, o lo que se llama también su aceidad. Ahora vamos a hablar de la inmutabilidad, porque nosotros somos personas cambiantes, pero Dios no cambia con el tiempo. Podemos definir la inmutabilidad de Dios como Dios es inmutable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Sin embargo, Dios actúa y siente emociones y actúa y siente diferente en respuesta a circunstancias diferentes. Ya lo vamos a hablar. Porque muchas personas podrían decir, pero es que uno lee la Biblia y Dios cambia. Porque hay muchas personas que malinterpretan ciertas cosas y no entienden este atributo de la inmutabilidad de Dios y entonces creen que la oración, también lo hablaremos más adelante, es para cambiar la voluntad de Dios. Y jamás la oración es para cambiar la voluntad de Dios. La oración es para que la voluntad de Dios se haga. Miremos cómo Jesús oraba, la oración del Padre Nuestro, no se haga mi voluntad, sino que la voluntad en la tierra se haga como en el cielo. Lo mismo la oración en el Getsemaní. Dice, Señor, si es posible, pasa a mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Siempre habla de que la voluntad de Dios se tiene que cumplir, Dios no cambia. A parecer de que hay muchas historias en la palabra que mostrarán lo contrario. Siempre se va a hacer lo que Dios quiso que se hiciera. Entonces dice, Dios es inmutable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Sin embargo, Dios actúa y siente emociones y actúa y siente diferente en respuesta a circunstancias diferentes. Salmo 102, hallamos un contraste entre las cosas que pensamos que son permanentes, tales como la tierra y los cielos, y por un lado, Dios por el otro. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tu mano, o sea, cosas que permanecen. La tierra permaneció bastante tiempo, y ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como vestiduras envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. O sea, hasta la tierra se va a envejecer, se está envejeciendo. Las estrellas mueren, como lo hemos visto en videos. Muchas cosas se acaban, se agotan. Hay soles, ¿cierto? Que también es como lo vemos como estrellas gigantes que se han visto cómo se apagan. Pero Dios siempre va a permanecer. Dios existe antes de que fueran hechos los cielos y la tierra, y existirá mucho después de que todo haya sido destruido. Siempre seguirá siendo Dios. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. O sea, hay que entender primero esa inmutabilidad de Dios antes de hablar algo que viene a continuación. Dios no cambia, lo que Él promete se hace, y todo lo que Él ha determinado, todo lo que Él ha dicho, todos sus propósitos y sus planes se cumplen como Él ya lo ha determinado. Ni nadie lo va a hacer cambiar de parecer. Ni los ayunos, que mucha gente que cree que cambia la voluntad de Dios con los ayunos. Sabemos que los ayunos en la Biblia se hicieron para pedir dirección, no para cambiar la voluntad de Dios. La definición que se dio anteriormente especifica que Dios no cambia, no de cualquier manera que pudiéramos imaginar, sino solamente de la manera en que la misma Biblia afirma.
De esto podemos concluir que Dios es incambiable, por lo menos respecto a su ser y con respecto a sus perfecciones, o sea, sus atributos o varios aspectos de su carácter no cambian ni mutan como nosotros los hombres. La definición anterior también afirma la inmutabilidad o la inalterabilidad de Dios con respecto a sus propósitos. Lo que Él determinó desde el principio, así se cumplirá y no cambiará. El consejo, Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Todo lo que Dios determinó, todo lo que Él decretó, se cumplirá. Mateo 13:35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, o sea, cosas que se habían determinado desde la fundación del mundo, más adelante hablaremos de eso, se cumplen y se están cumpliendo en este tiempo. Primera de Pedro 1:19 al 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. O sea, Cristo ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo y vino en el momento indicado por Dios, porque Dios lo que Él determinó y lo que se determinó en su palabra se cumple como Él quiso. Una vez que Dios ha determinado con certeza que va a hacer algo, su propósito no cambia y se cumple. Más adelante hablaremos de un tema que es muy importante, que se llama los decretos. Los decretos. Por lo general es el decreto de Dios. Y profundizaremos sobre él para entender la soberanía de Dios. Porque uno de los temas que de pronto no se entiende en este tiempo es la soberanía de Dios. Y lo podemos ver todos esos videos que sube el tipo de evangelio contemporáneo que pareciera que no entendiera la soberanía de Dios y creen que pueden cambiar la voluntad de Dios a su parecer, y eso no es así. Dios no cambia sus promesas. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, ya que hablamos y entendemos bien la inmutabilidad de Dios, su inalterabilidad, de que sus propósitos, su decreto, su consejo no cambia, ni la oración es para cambiar la voluntad de Dios, ni los ayunos, sino que la oración es para que la voluntad de Dios se haga, ¿cierto? Nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios. Entonces, nace la siguiente pregunta. Entonces, Dios cambia de parecer, porque hay ciertas palabras o ciertas historias que nos da a entender como si Dios cambiara de parecer. Y esto lo vamos a estudiar a continuación. Éxodo capítulo 32, versículo 9 al 14 dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y entonces muchos podrían tomar el siguiente versículo como que Dios cambió de parecer. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces muchas personas creen y se ha enseñado que nosotros podemos hacer cambiar de parecer a Dios. Y uno ha escuchado por mucho tiempo que la oración es como una botellita de agua y que uno tiene que orar hasta que se tope para ver que Dios responde y que Dios mueva su mano y a nuestro parecer, y pareciera que Dios se tiene que mover a nuestros deseos y a nuestros caprichos. Y eso no es así. Ya vamos a profundizar sobre eso. Otra parte podría ser Isaías 38:1 con respecto a Ezequías, que dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice sí, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Entonces uno diría, la oración de Ezequías cambió
lo que Dios había determinado. Pero realmente Dios no cambia, ni cambia de parecer. Si fuera así, nuestra fe no estaría basada sobre algo firme e inalterable. Entonces dice, ¿no son estos casos en los que el propósito de Dios cambiar? La pregunta que uno se haría. Pero estas instancias serían de entender de la siguiente forma: como verdaderas expresiones de la actitud presente de Dios o su intención con respecto a la situación según existe en el momento. Hay una situación que existe en el momento, algo que de verdad Dios, por ejemplo, le airó del pueblo y quería consumirlo. Pero también sabemos que Dios ya había determinado no destruirlo porque estaba dentro de su propósito eterno. Le airó. Y también vemos que también había, digamos así, entre la parte actual, Ezequías iba a morir, pero era Dios que también había terminado, que Ezequías iba a vivir algo más de tiempo, era el momento que Dios estaba relacionando y estaba mostrando una actitud presente en ese momento. Dice, como en muchos otros lugares de la Biblia, Dios respondió en forma diferente a la nueva situación, pero con todo permaneció inmutable en su ser y sus propósitos. O sea, él actuó de una forma diferente, pero nunca cambió sus propósitos. Después, o sea, es como hablando de eso, de que Dios siempre cumple lo que él ha determinado, pero es como esa expresión actual que se ve en el momento, que pareciera que es cambiante, pero no es así. Los propósitos de Dios permanecen inmutables. Entonces, vamos a ver este punto que llama la cuestión de la impasibilidad de Dios. Algo que podrían decirse, y se ha dicho también por muchas personas, que Dios no tiene emociones, o Dios está sin pasiones, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos es hablar si es cierto o no es cierto este tema de la impasibilidad de Dios. Porque si fuera cierto, querría decir que Dios no tiene ni pasiones ni emociones, sino que es impasible, no sujeto a pasiones. Pero si leemos la Biblia nos muestra completamente lo contrario. Dios dice, por supuesto, Dios no tiene pasiones o emociones pecaminosas, ni se manifiestan como las manifestamos nosotros, porque muchas de las emociones que nosotros manifestamos, digámoslo así, muchas de ellas tienen su fin en el pecado y no son perfectas. Y por ejemplo, nuestro amor es un amor egoísta. Nuestra ayuda no son ayudas con ciertas condiciones. Nuestra paciencia es una paciencia porque esperamos algo o damos esperando a algo. ¿Sí? Pero la de Dios no se manifiesta así. Los atributos de Dios son perfectos y eso lo hablaremos un poquitico más adelante. Pero la idea de que Dios no tenga ninguna pasión o emoción claramente está en conflicto con muchos del resto de la Biblia. Dios es el origen de nuestras emociones y que creó nuestras emociones, claro que siente emociones. Y vemos que la Biblia también dice que Dios ama, que Dios es paciente, que Dios es misericordioso. Lo vemos y vamos a ver algunas de ellas acá. Dios se regocija. Dice, pues, Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dios también se goza. Lo podemos ver en ese versículo. Dios también siente aflicción, Salmo 78:40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y cuando hablamos de que Dios siente emociones, porque realmente es así. Porque también otras ideas que se han dado a lo largo de la historia es como que quiere decir es que Dios trata de mostrarse como que siente emociones, pero no es así. Como que trata de asimilarse a la humanidad, pero no es así. No, la Biblia nos dice que Dios sí siente las cosas que la Biblia habla que Él sintió y que siente. Su ira arde contra sus enemigos. Éxodo 32:10. No es algo engañoso, ni es algo como una especie de imitación no real, es real lo que Dios siente. Éxodo 32:10 dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande, un amor eterno. Isaías 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Es un Dios cuyas pasiones sabremos limitar por toda la eternidad. Nosotros, como nuestro Creador, aborrecemos el pecado y nos deleitamos en la justicia. Por eso es que Jesús es nuestro modelo a seguir. Y siempre tenemos que ser cada vez más como Cristo y aprender. Y es un aprendizaje de toda nuestra vida y también de Dios de toda la eternidad. Otro atributo, incomunicable. Dios es a la vez infinito y personal, pues hablando de esa parte de que Él es infinito, pero Él también se relaciona con la humanidad.
Dice, es infinito en que no está sujeto a ninguna de las limitaciones de la humanidad o de la creación en general. Es mucho más grande que todo lo que ha hecho, mucho más grande de todo lo demás que existe. O sea, Dios es un Dios supremo, grande, como lo hemos visto hablando de su grandeza. Pero no es un Dios que podamos decir muy lejano, que no podamos tener una relación personal con Él. No, antes la Biblia nos dice que Dios es un Dios que se relaciona con sus hijos. Dice, interactúa con otros como persona y podemos relacionarnos con Él como persona. Podemos orarle, adorarle, obedecerle y amarle. Y el que pueda hablarnos, regocijarse en nosotros y amarnos. Y Él nos habla a través de la palabra, ilumina nuestro entendimiento y sabemos que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Y es Dios. Es algo sorprendente. Dice, aparte de la verdadera religión que se halla en la Biblia, porque la verdadera religión está en la Biblia, esas ideas de que dice que Dios no es religión, eso es falso. La verdadera religión está en la Biblia. Ningún sistema de religión tiene un Dios que es a la vez infinito y personal. Si nosotros nos ponemos a analizar las diferentes religiones que se han creado a lo largo de la humanidad, siempre le va a faltar uno de los dos. Hay veces es un Dios que es muy lejano y no se pueden acercar y que son indignos y que no pueden y que es un Dios que jamás podemos conocer. Pero hay otros que se pasan y es un Dios que sí es muy personal y que a veces se pasa de lo personal. Porque es que también debemos de entender que Dios es Dios y no podemos darle esa forma que hoy en día hay muchos jóvenes que empiezan a decir que un Dios de una forma, como tratan a los amigos de una forma brusca, sin entendimiento divino y la realeza que es Dios. Eso ahí también es preocupante. Por ejemplo, los dioses de la mitología antigua griega y romana eran personales, interactuaban frecuentemente con la gente, pero no eran infinitos. Tenían debilidades y caídas morales frecuentes, e incluso rivalidades insulsas. Vemos que esos dioses mitológicos eran como semidioses, porque tenían también bastantes errores y no eran ni santos ni justos, sino que los muestra con bastantes errores. El deísmo pinta un Dios que es infinito, pero demasiado distante del mundo para intervenir personalmente en él. Y el panteísmo sostiene que Dios es infinito, pues habla que todo es Dios, ¿cierto? Puesto que se piensa que todo el universo es Dios, pero tal Dios no puede ser personal ni relacionarse con nosotros como personas. Pero Dios sí se puede relacionar con nosotros, o mejor dicho, Dios se relaciona con nosotros por su voluntad. Muchas de las objeciones que se levantan contra el cristianismo bíblico tratan de negar una u otra de esas verdades, pero nos debe quedar claro, Dios es infinito, Dios es grande, Dios es majestuoso y Él se relaciona con nosotros. Entonces dice, debemos afirmar tanto que Dios es infinito con respecto al cambio que ocurre en el universo, nada cambiará el ser, ni las perfecciones, propósitos o promesas de Dios, y que Dios también es personal y que se relaciona con nosotros en forma personal y nos considera valiosos. ¿Por qué es importante entender esta doctrina de la inmutabilidad, de que Dios no cambia? Debe tener una importancia para nuestra salvación y para nuestra creencia como creyentes. Si hacemos un alto para imaginarlo lo que sería si Dios pudiera cambiar, la importancia de esta doctrina se hace más clara. Por ejemplo, si Dios pudiera cambiar tanto ser un poco mejor o un poco peor, hablando pues como de una posibilidad de diferencias doctrinales que pueden tener, entonces podría cambiar para bien o para mal. Pero si Dios cambia para bien, no era lo mejor que podía hacer cuando confiamos en Él. O sea, no era lo mejor que nos mostró, y lo que Dios nos mostró es lo mejor de Él o lo que Él quería que nosotros entendiéramos. Entonces dice, ¿cómo podríamos estar seguros ahora de que es lo mejor que puede ser? Pero si Dios pudiera cambiar para mal, ¿qué clase de Dios pudiera volverse? Podría convertirse, por ejemplo, en un poquito malo. O no estar seguros. Quizás no es un Dios de misericordia. Quizás no es un Dios de ira y puede cambiar a muchas otras cosas. O un Dios que no es totalmente justo. Entonces, si la base de nuestra creencia no es la inmutabilidad de Dios, nuestra creencia sería variable, sería falsa y andaríamos en confusión. Y la Biblia nos habla de eso. La Biblia nos dice que Dios es inmutable y es invariable. Él no cambia con el tiempo. Entonces reflexionaríamos un poco sobre esto. Porque si Dios no es inmutable, la base total de nuestra fe empieza a desmoronarse y nuestra comprensión del universo empieza a deshilvanarse. Listo, entonces ya hablamos sobre estos puntos de la independencia de Dios, su inmutabilidad, y ahora vamos a hablar de la eternidad.
Dios es eterno, hablando de que Dios no tuvo un principio ni tiene un fin. Nosotros tenemos un principio y vamos a pasar una vida eterna, pero nosotros tuvimos un principio, Dios no. Y por eso hablamos de que es un atributo incomunicable, porque la eternidad de Dios es hablando de eso, que Él no tuvo principio. Nosotros vamos a vivir una vida eterna, pero somos criaturas, fuimos creados. La eternidad de Dios se puede definir como Dios no tiene principio ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser. Y ve todos los tiempos con la misma agudeza, sin embargo ve los acaecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Esto lo vamos a explicar de una forma clara que lo podamos entender. Dios ve todos los tiempos con la misma agudeza. Presente, pasado y futuro, porque presente y pasado y futuro es para nosotros. El tiempo fue creado también por Dios. El tiempo no es eterno. Se tuvo un inicio y es porque Dios lo creó. Y Dios está por encima del tiempo. Y Dios ve todos los tiempos con la misma agudeza. Y aquí hay algo que vamos a entender que es muy profundo y quiero que quede muy claro. A veces a esta doctrina se le llama la doctrina de la infinitud de Dios con respecto al tiempo. Ser infinito es ser ilimitado. Este es el signo de infinito que se utiliza en las matemáticas. ¿Sí? Ser infinito es ser ilimitado, y esta doctrina enseña que el tiempo no limita a Dios ni le cambia de ninguna manera, porque el tiempo es creación de Dios. Entonces, primer punto, Dios es atemporal en su propio ser, o sea, a Dios no lo determina el tiempo, ni el tiempo es como si fuera algo de Dios, como apresado, no, ante al revés. Nosotros vivimos en el tiempo, y el tiempo sí es algo que digamos así como que nos tiene apresado, porque nosotros vivimos en el tiempo, nos contamos días, horas, minutos, y hace parte de nosotros, y cada hora que pasó no volverá, y cada hora es como una inversión que nosotros hacemos, porque nosotros sí estamos sujetos al tiempo. Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, siempre es Dios. Job 36:26 dice: he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años, porque no tiene fin. La eternidad de Dios también la sugieren pasajes que hablan del hecho de que Dios siempre es o siempre existe. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Siempre existe. El hecho de que Dios nunca empezó a existir también se puede deducir del hecho de que Dios creó todas las cosas y que Él en sí mismo un espíritu inmaterial. Antes de que Dios hiciera el universo no había materia, pero entonces Él creó todas las cosas, hablando de que la materia no es eterna, ni el tiempo es eterno, ni la gravedad es eterna. Todo fue creado por Dios con un propósito, y Él mismo creó las leyes del universo, de la naturaleza, con un propósito para su gloria. Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre cómo Dios ve el tiempo, porque Él es infinito, Él es atemporal, Él es eterno, pero Él tiene una forma de ver el tiempo, y este es el estudio que queremos hacer en este momento. Dice: el estudio de la física nos dice que la materia, el tiempo y el espacio deben ocurrir juntos. Si no hay materia, no puede haber ni espacio ni tiempo. Y más hablando de las teorías que dicen que en un momento estuvo el tiempo, la materia y el espacio, y siempre ha existido. Eso no es así, fueron creadas por Dios. Dios existía o actuaba antes de que existiera la creación o el tiempo. Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta los siglos, tú eres Dios. Ya lo habíamos leído. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea, antes que se tuviera un inicio, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Judas 1:25 dice: al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Dios está antes, desde el inicio de la creación. Judas atribuye gloria, majestad, dominio y autoridad a Dios antes de todo el tiempo. Mirando pues desde el griego, la verdadera traducción de ese versículo de esa parte es antes de todo el tiempo. Dios estaba antes de que todo comenzara, porque Él fue el que le dio inicio. Es significativo que los tres descriptivos que usa Judas indican una secuencia de pasado, presente y futuro, antes de todo el tiempo, ahora y para siempre, indicando así que la frase está traducida correctamente como antes de todo el tiempo. Entonces,
Dios ve todo el tiempo con la misma agudeza porque Él lo creó. Él ve tanto el pasado, presente y futuro con la misma agudeza y todo va a suceder como Él lo determinó. Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Coloquémosle mucho cuidado a estos versículos para poderlos entender claramente. Porque 1000 años, o sea, estamos hablando de un periodo de tiempo. Ahí habla 1000 años, pero realmente la verdadera interpretación es un periodo de tiempo extenso. Para Dios un periodo de tiempo extenso es como un día. Y 2 Pedro de 3:8 pareciera que dijera lo contrario. Mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿cómo entenderíamos correctamente esto? Lo vamos a entender es la forma como Dios ve el tiempo. Dios ve 1000 años como el día de ayer, que puede recordar con detalle todo lo acaecido hasta hace 1000 años, por lo menos tan claramente como nosotros podemos recordar lo que sucedió ayer. O sea, para Dios, cada día de la humanidad está vivo delante de Él, o sea, con entendiendo cada día lo ve real como si fuera el día de ayer, o sea, recordando para nosotros tan real como el día de ayer. Para Dios cada día de todos nosotros hasta la eternidad es real para Dios. Toda la historia pasada Dios la ve con perfecta claridad y viveza. Todo el tiempo desde la creación es para Dios como si acabara de ocurrir hasta la eternidad. Mire esto tan sorprendente. Cada lo que de Dios pasa es tan real para Él como si acabara de ocurrir desde la creación hasta la eternidad. Por otro lado, para Dios un día es como 1000 años, o sea, cualquier día desde la perspectiva de Dios parece durar 1000 años. Es algo confuso, pero cada día de Dios es real para Él y lo ve como si fuera 1000 años. Es como si el día nunca terminara, sino que siempre está siendo experimentado. Estamos hablando de que Dios está por encima del tiempo. Es real para Él cada día y hasta la eternidad es real para Dios. 1000 años es una figura de dicción que quiere decir toda la existencia de tiempo que podamos imaginar o toda la historia. Toda la existencia de tiempo, toda la historia es real para Dios como si fuera ayer para nosotros. Podemos decir a partir de este versículo que en su conciencia y por la eternidad cualquier día le parece a Dios como presente. Porque Él es Dios y Él es atemporal. Toda la amplitud de la historia es tan vívida como si fuera un breve hecho que acaba de suceder. Pero cualquier breve hecho es como si durara para siempre. Ningún acontecimiento se diluye en la conciencia de Dios y cada día desde el inicio de la humanidad es real para Dios y es presente para Dios. Lo vamos a explicar a través de este gráfico. Puede ver todos los acontecimientos con igual intensidad, o sea, Dios puede ver todos los acontecimientos con la misma intensidad, con la misma conciencia, vívidamente, como si fuera para nosotros, comparando con otros, como si fuera ayer, o como si acabara de ocurrir. Puede ver los acontecimientos en el mismo tiempo y actuar en el tiempo, o sea, Dios los puede ver todos, pero Él también puede actuar en el tiempo. Por ejemplo, vemos acá un gráfico, este es Dios, y este es el suceso desde la creación hasta el infinito, hasta la eternidad. Dios ve todo, desde la creación hasta el infinito, pero a la vez como Él lo ve todo y es para Él como si fuera real cada día, Él puede actuar en el tiempo, de acuerdo a su voluntad. O sea, Él lo ve todo, pero Él actúa en el tiempo. Por ejemplo, lo que nosotros vemos como un presente, los ángeles están también viendo una especie de tiempo, porque los ángeles también ven el tiempo que se está pasando en el planeta Tierra. El único que es atemporal es Dios. Hasta Satanás tiene un tiempo. Y se actúa en un tiempo, y Dios va actuando en el tiempo. Pero Él lo ve todo, hasta la eternidad. Dios sabe los hechos del futuro, incluso el infinitamente largo futuro eterno. Isaías 46, 9, 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, porque Dios lo ve todo y actúa
en el tiempo, por ejemplo, con concerniente al cumplimiento de cada uno de los decretos, profecías, Él lo va cumpliendo en el tiempo. Así que Dios de cierta manera está por encima del tiempo y es capaz de verlo todo como presente en su conciencia. Pero a la vez, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo, que era lo que quería explicar ahorita en el gráfico. Gálatas 4, 4, 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, de acuerdo a lo que Dios había determinado, de acuerdo a lo que se había profetizado, Dios actuó en el tiempo. Dios envió a su Hijo, nacida de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa idea de que Dios tiene la historia al azar y que las cosas en la historia se vayan determinando sin control de Dios, eso no es bíblica. Dios controla todo, hasta la historia, el tiempo. Eso no está como una rueda suelta y como que se vaya determinando y como que Dios de pronto miró en el futuro a ver qué acontecimientos causaría eso que se dejó que siguiera su propio producto. No, eso no es de Dios. Dios lo controla todo. Dios observó claramente y sabía exactamente lo que estaba sucediendo en su creación, conforme los hechos se sucedían en el tiempo. Podemos decir que Dios observaba el progreso del tiempo conforme los hechos se sucedían en su creación. No debemos pensar que Dios ve todos los acontecimientos como si sucedieran al mismo tiempo. Es que esa también podría un error de entender esto que queremos decir, como que todo fuera ahí mezclado y como que sucedieran al mismo tiempo. No, porque Dios también actúa en el tiempo. Él lo ve todo, pero Él también actúa en el tiempo y el presente que nosotros tenemos es el presente que ven también los ángeles y las otras criaturas. Entonces dice, no debemos pensar que Dios ve todos los acontecimientos como si se sucedieran al mismo tiempo, ni que no sabe la diferencia entre las cosas que sucedieron en el 2000 antes de Cristo, la vida de Abraham, en 1000 antes de Cristo, la vida de David, en 30 después de Cristo, la muerte de Cristo, y en 1998 después de Cristo, y entre esta mañana y esta tarde. Dios actúa dentro del tiempo y actúa diferente en diferentes puntos del tiempo, pero Él lo ve todo desde el inicio hasta la eternidad. Ni es que se van a ir desarrollando las cosas, porque ese no es el Dios que nos habla la Biblia. La capacidad de Dios para predecir el futuro, los profetas del Antiguo Testamento, nos exige que nos demos cuenta de que Dios predice sus acciones en un punto del tiempo y luego actúa en un punto posterior del tiempo. Entonces, debemos por consiguiente entender lo siguiente, afirmar ambas cosas, que Dios no tiene sucesión de momentos en su propio ser. Ni es que Dios vaya mirando a ver cómo está determinando algo y entonces pasamos. No. Dios es Dios y es eterno y Él lo ve todo. Y ve toda la historia con igual viveza, como si acabara de ocurrir. Y que en su creación ve la sucesión de eventos con el correr del tiempo y actúa diferente en diferentes puntos del tiempo. Él es el Señor que creó el tiempo y que lo gobierna y lo usa para sus propios propósitos. Dios puede actuar en el tiempo porque Él es el Señor del tiempo. Entonces podemos ver aquí, esto es un collage. No es que así lo vea Dios, de muchos acontecimientos de la historia, los que pasan y los que van a pasar. Y Dios va a seguir actuando porque Dios sigue actuando en la humanidad. Bueno, hermano, aún seguimos con este tema de doctrina de Dios. Espero les haya gustado porque este tema es maravilloso y lo que nos falta por conocer. Vayan apuntando las preguntas para las retroalimentaciones. Dios los bendiga.